Hola amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. El tema que nos compete en esta oportunidad es referente a un grupo de enfermedades que afecta a muchísimas personas en el mundo entero, por supuesto, el que concierne a las enfermedades articulares, pues efectivamente son aquellas que afectan las articulaciones, es decir, las estructuras que permiten la unión entre dos o más huesos, que facilitan en últimas la locomoción, el movimiento del cuerpo, y estas enfermedades pueden comprometer igualmente los huesos, los cartílagos, los ligamentos, los tendones, el mismo líquido sinovial que recubre las articulaciones, y hay pues varios tipos de enfermedades articulares que se clasifican según su causa, evolución, y pues entre las más comunes, por supuesto, tenemos la artrosis, o también conocida como osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa que desgasta el cartílago articular. La persona siente mucho dolor, rigidez, especialmente pues por las mañanas cuando se levanta o después de un rato de inactividad que está por ahí como quieta la persona, empieza a sentir esa sensación de dolor intenso que le atormenta tanto. Se pierde con esto, por supuesto, la movilidad, incluso se puede presentar deformidad de los dedos, de las manos, de los pies, y pues entre las causas más evidentes, pues obviamente está el envejecimiento, también algo que podemos incluso prevenir y controlar, como es el sobrepeso, las lesiones previas, una persona que haya tenido un traumatismo a nivel de alguna articulación, también por supuesto el esfuerzo repetitivo, una acción repetitiva a nivel del trabajo, causas genéticas, y es muy común en personas mayores de 50 años este tipo de enfermedad articular. También encontramos la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune mucho más seria, en la que el sistema inmunológico pues ataca las articulaciones, se ven a presentar inflamación, dolor persistente, igualmente rigidez matutina, fatiga, hasta fiebre leve. Suele afectar de forma asimétrica ambas rodillas, la persona siente esa molestia, igual en las manos, en fin. Puede dañar otros órganos si no se trata a tiempo. Encontramos en este grupo de las enfermedades articulares otra que es pues bien particular, la gota, la conocida antiguamente como la enfermedad de los reyes, debido pues al ácido úrico que se deriva incluso de la ingesta de carnes rojas. Pues en la época medieval aquellas personas que se daban esos lujos eran los reyes, la nobleza, por eso se quedó así como la enfermedad de los reyes, aunque al día de hoy los cristales de ácido úrico atacan indiscriminadamente a muchas personas que igual tienen ingesta de carnes rojas, esa presencia prevalente de ácido úrico. Este es un tipo de artritis causada por la acumulación de esos cristales en la articulación y pues tiene ataques súbitos de dolor intenso, haga de cuenta como si no tuviera como un pedacito de vidrio incrustado. Se presenta también hinchazón, eritema, ese enrojecimiento, sobre todo en el dedo gordo del pie. Es muy dolorosa. Y pues factores de riesgo que están relacionados con la gota, pues la dieta, como te decía, rica en purinas, carne roja, mariscos, el mismo alcohol, problemas de obesidad, trastornos renales, en fin. Encontramos también el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que puede afectar articulaciones, igual la piel, riñones, el cerebro, otros órganos. Se ven a presentar con dolor e inflamación, pues muy similares a la artritis reumatoide. También en este grupito está la espondilitis anquilosante, que afecta principalmente a la columna vertebral y la pelvis, provocando una inflamación crónica. Pues el paciente relata sentir un dolor lumbar crónico, rigidez que va mejorando incluso con el ejercicio, empeora con el reposo. Ya voy a describirte todo lo referente al ejercicio. Esto es muy importante, el ejercicio físico, que lo tengamos en cuenta cuando está incluso contraindicado y cuáles serían los más convenientes de acuerdo a tu problema articulación. Esto, bueno, en cuanto a la espondilitis anquilosante, puede llevar a la fusión de las vértebras, muy seria esta enfermedad, igual del tejido articular. ¿Qué síntomas nos pueden indicar a nosotros que estamos padeciendo una enfermedad articular? Pues obviamente hay el dolor en las coyunturas persistente, inflamación o enrojecimiento, la famosa eritema que se presenta en la articulación, rigidez, especialmente cuando la persona se levanta en las mañanas, dificultad para poder flexionar una extremidad, para mover una articulación, sensación de calor en la zona,
igualmente ruidos articulares, los famosos chasquidos, crujidos que le suenan las articulaciones. Y pues obviamente que entre las causas más comunes de los problemas articulares, como es obvio suponer, está el envejecimiento natural, las enfermedades autoinmunes, las infecciones, artritis infecciosa por ejemplo, traumatismos o lesiones, los factores genéticos. Uno puede heredar por supuesto trastornos articulares y manifestarlos incluso muy tempranamente, desequilibrios metabólicos como en el caso pues puntual de la gota, también el sobrepeso y la obesidad. Esto va a aumentar el desgaste de tu tejido articular. Siempre se le recomienda a la persona que tiene un factor de riesgo articular que baje de peso, puesto que esos kilos de más van a empeorar su cuadro clínico, van a empeorar su situación, haciendo que ese desgaste incluso de los tejidos conectivos sea mucho más progresivo. En la forma en que se diagnostican este tipo de enfermedades o trastornos articulares, pues obviamente la evaluación clínica, se le hace al paciente un examen físico, una revisión de síntomas, también se apoya en los rayos X, la resonancia magnética o también la ecografía, pues para ver cómo está el daño articular. A veces es necesario el análisis de sangre para detectar marcadores inflamatorios o también autoinmunes, análisis de líquido sinovial en casos de sospecha de infección o gota, es bien importante. En este momento, tratamientos disponibles, pues obviamente los que posiblemente están como más a la mano, aunque debe ser con estricta prescripción médica. A veces la persona cuando se somete a un cuadro de dolor intenso o inflamación severa no tiene en cuenta este aspecto, pero es bien importante que nunca nos automediquemos, que siempre la prescripción de ese medicamento debe contar con el rigor médico. La persona que nos está tratando o haciendo pues el mantenimiento o sostenimiento de esa enfermedad o que nos ha diagnosticado el problemita, y los medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, los corticosteroides, los inmunosupresores y los medicamentos biológicos pues están también pues como dispuestos de acuerdo al cuadro particular de cada paciente, ¿no? Pues con el mismo rasero nunca se va a poder tratar una enfermedad articular, así sea la misma enfermedad, cada paciente tiene sus peculiaridades. La terapia física, pues obviamente que va a mejorar la movilidad, va a fortalecer los tejidos blandos, especialmente los músculos que están alrededor de esa articulación. En casos graves, pues obviamente se debe recurrir a la cirugía, pues como por ejemplo una prótesis de cadera, de rodilla, cuando el desgaste ha sido muy progresivo, muy crónico, cuando ya el paciente no tiene mayores esperanzas de curación, sino que a través de una prótesis se logra salvar la movilidad del paciente. Y obviamente algo que nosotros sí podemos hacer es el cambio en nuestro estilo de vida, la dieta, el ejercicio, el control de peso. Esto nosotros podemos obviamente pues poner en práctica y mejorar nuestras condiciones. ¿Se pueden prevenir este tipo de enfermedades? Pues sí, es posible mantener un control o una prevención de acuerdo al peso saludable, hacer ejercicio regularmente sin impacto excesivo. Por eso te digo siempre en este podcast Naturismo al Día sobre la importancia de nosotros, igual pues que tengamos una asesoría especializada en cuanto al ejercicio, porque no todos son los indicados. Hay algunos que están definitivamente contraindicados, o hay ocasiones en que el ejercicio está proscrito totalmente. Nunca desaparece del todo la actividad física, es súper recomendada. Bueno, ya te voy a explicar un poquito más adelante, pero entonces nosotros contar siempre con esa asesoría especializada en cuanto al ejercicio físico. Es muy importante evitar movimientos repetitivos o dañinos en el trabajo y personas que están pues como en una mala postura corporal o haciendo un ejercicio repetitivo constantemente. Esto se sobreentiende que ocasiona un desgaste que puede ser progresivo de ese tejido articular. Hay que tratar las lesiones articulares de forma adecuada. También, por supuesto, controlar enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto es fundamental en el caso de nosotros poder controlar o al menos o sobrellevar una enfermedad articular cuando pues hay factores de riesgo que nos predisponen a padecerla más que otras personas. Es muy importante pues tener en cuenta también que los problemas articulares, como te decía inicialmente en este podcast, hay personas muy jovencitas, hoy en día lo vemos, que empiezan a sufrir de este tipo de trastornos articulares, y puede parecer sorprendente ya que pues nosotros regularmente asociamos los trastornos en las articulaciones con la vejez, pero sin embargo existen múltiples causas y factores que pueden provocar enfermedades articulares en personas jóvenes, incluso hasta en niños. Entonces, muy importante que nosotros pues tengamos en cuenta lo siguiente: las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el sistema inmunológico
ataca por error los tejidos del propio cuerpo, incluyendo las articulaciones. Esto se da, por ejemplo, en casos de artritis idiopática juvenil, aparece en niños y adolescentes, puede causar dolor, inflamación, rigidez articular desde edades muy tempranas, también artritis reumatoide temprana que puede desarrollarse en adultos jóvenes entre los 20 y los 30 años, el lupus eritematoso sistémico, aunque afecta varios órganos, uno de los síntomas principales pues es ese dolor articular y aún no se conoce completamente, pero hay una relación que es bastante evidente o fuerte al menos en cuanto a los factores genéticos y factores ambientales. Y pues en este apartado de los trastornos metabólicos, en cuanto a la gota juvenil o precoz, aunque es bien rara, muy escasa, puede presentarse en jóvenes con una predisposición genética o también problemas metabólicos como enfermedades renales o exceso de ácido úrico. También puede presentarse la hemocromatosis, un trastorno del metabolismo del hierro que puede causar un daño articular prematuro, así que las personas más jóvenes no están exentas o libres al 100% de este tipo de enfermedades que, repito, nosotros regularmente tenemos la tendencia a asociarlas ya con la vejez, aunque pues obviamente que hay una predisposición hasta natural o muy evidente de que a mayor edad es más probable que la persona empiece a sufrir de este tipo de lesiones en las articulaciones. Obviamente que también es importantísimo que no perdamos de vista que las lesiones deportivas o traumatismos repetitivos pueden ocasionar algún tipo de problema. El ejercicio, pues ya te decía que es saludable, pero los movimientos repetitivos, las malas técnicas o sobrecarga pueden provocar daño en las articulaciones con el tiempo. Estas lesiones de meniscos o ligamentos, luxaciones o fracturas articulares mal curadas, desgaste prematuro del cartílago, muy común en jóvenes deportistas o trabajadores que realizan este tipo de movimientos repetitivos. También las infecciones articulares como la artritis séptica, para que lo tengas bien presente, algunas bacterias, virus, hongos, pueden afectar directamente las articulaciones y aparecen de forma aguda con dolor intenso, fiebre, limitación del movimiento. En niños y jóvenes una infección no tratada puede derivar en daño articular permanente. Esto para que los padres de familia pues no lo pierdan de vista. La obesidad en la juventud, pues el exceso de peso desde edades tempranas aumenta la presión sobre las articulaciones, especialmente rodillas, caderas y columna. Esto va a provocar un desgaste y dolor articular incluso sin lesiones aparentes. Pueden también tener en cuenta ustedes, queridos oyentes, algo importantísimo que no podemos perder de vista en ningún momento, que son los factores genéticos. Algunas personas tienen una predisposición genética a desarrollar enfermedades articulares, por ejemplo, espondilitis anquilosante, que puede comenzar en la adolescencia, síndromes hereditarios del tejido conectivo como síndromes de este tipo que afectan la elasticidad de las articulaciones, problemas psicosomáticos y musculoesqueléticos. Algunos jóvenes presentan también dolores articulares sin una enfermedad inflamatoria de base o clara, y en estos casos puede estar relacionado con estrés o ansiedad que se somatizan con dolor muscular o articular. Siempre enfatizo mucho cuando hablo de estos temas que están relacionados sobre todo con las articulaciones, que la persona debe hacerle una higiene o mantenimiento a sus pensamientos y a la cuestión emocional, anímica, porque lo que está en nuestra mente percute de una forma muy evidente en nuestro organismo, y una de esas evidencias que nosotros podemos tener siempre presentes es el dolor crónico o inflamación a nivel de las articulaciones. Lo que pasa en tu mente se va a reflejar externamente en la aparición de enfermedades, y las articulaciones pues están muy expuestas a este tipo de sobrecarga emocional. La hipermovilidad articular, el exceso de flexibilidad que produce inestabilidad y dolor. La persona obviamente, recuerda, al hacer movimientos repetitivos o permanecer en posiciones inadecuadas, puede llevar también al desgaste progresivo de los tejidos conectivos, muy particularmente de las articulaciones, incluso la pérdida no solamente de líquido sinovial, sino también de un grupo de proteínas que es fundamental y que está muy presente en las articulaciones, súper asociado con el movimiento, como son el colágeno y la elastina. Cuando nosotros debemos preocuparnos de un problema articular, pues si debemos consultar al médico, sobre todo si es una persona joven, cuando hay un dolor articular persistente o recurrente, una inflamación muy visible, una rigidez matutina
que va mejorando con el movimiento, una limitación para movernos o hacer actividades cotidianas. Cuando se presenta fiebre o malestar general, junto con dolor articular, hay que recurrir a la consulta médica para el diagnóstico oportuno. Esto es fundamental. A menor tiempo de diagnóstico, mayores son las posibilidades de nosotros poder superar un problema de este tipo. Bueno, en resumen, los trastornos articulares pueden afectar personas jóvenes y no son extraños para nada en lo absoluto. Las causas pueden ser inmunológicas, traumáticas, infecciosas, metabólicas o incluso hasta emocionales. La clave está pues como en identificar el origen específico y tratarlo a tiempo para evitar complicaciones o daño permanente. Esto es bien importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta, escuchar nuestro cuerpo, sobre todo los síntomas, cuando hay dolor o inflamaciones, porque hay un problema de base que debemos descubrir y tratarlo de la forma más adecuada. Y también muchas personas pues me han preguntado inclusive si la causa de una enfermedad es autoinmune, esta persona pues no tiene cura. Cuando es un trastorno de este tipo, ya a nivel autoinmune, como en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, el lupus o la artritis idiopática juvenil, no se considera que haya una cura definitiva hasta el momento, pero sin embargo, eso no significa plenamente que la persona esté condenada a sufrir ni a tener mala calidad de vida por siempre. Así que te lo voy a explicar un poquito más a fondo. ¿Qué significa una enfermedad autoinmune? Pues significa que el sistema inmunológico, que normalmente nos protege de infecciones, va a atacar por error los tejidos sanos del cuerpo, como las articulaciones. Es como si el mismo cuerpo se confundiera y pensara que una parte de sí mismo es una amenaza. ¿Este tipo de enfermedad autoinmune tiene cura? Pues no existe una cura médica definida en la mayoría de los casos conocidos hasta hoy, pero pues sí existen tratamientos eficaces que pueden controlar los síntomas, evitar el daño progresivo, inducir remisiones, periodos en los que la enfermedad pues está como inactiva o dormida, y esto va a permitir que la persona pues lleve una vida prácticamente normal. ¿Y cómo se van a controlar este tipo de problemas? Pues el tratamiento puede incluir medicamentos modificadores de la enfermedad, puede suprimir la actividad autoinmune y prevenir el daño articular. Hay medicamentos biológicos muy avanzados hoy en día, dirigidos a moléculas específicas del mismo sistema inmunológico. Son altamente eficaces, hay que decirlo, pero pues igual son bien costosos. Los corticoides y los antiinflamatorios, que pues son medicamentos que se utilizan muchísimo en estos casos, vienen a reducir la inflamación y el dolor en fases activas, y la rehabilitación física es súper importante porque mantiene la movilidad y fortalece también las estructuras alrededor de la articulación. La dieta y el estilo de vida saludable es algo que debe entrar a observar el paciente que tiene desgaste articular o que ha sido diagnosticado con una de las enfermedades que he nombrado. Algunos alimentos antiinflamatorios, el manejo del estrés, el descanso adecuado, el ejercicio suave, pero sobre todo el ejercicio que ha sido logrado con el asesoramiento profesional. Y pues en estos casos es posible lograr una remisión cuando se presenta un problema autoinmune. Pues sí, muchas personas con enfermedades autoinmunes logran ya sea una remisión parcial o hasta total, es decir que pueden vivir sin síntomas durante meses o hasta años con un tratamiento que sea adecuado, muy personalizado, y en algunos casos los síntomas van a desaparecer completamente, aunque pues siempre existe, como es una enfermedad autoinmune, que la enfermedad reaparezca con el tiempo, ¿no? Así que no podemos perder de perspectiva esa situación cuando hemos sido diagnosticados con una enfermedad autoinmune. Y si se diagnostica pues en personas jóvenes, mientras más temprano se diagnostique y se trate, pues menor será el daño a largo plazo. Es más probable que la enfermedad se controle o entre en fase de remisión. Mayor será pues también la posibilidad de llevar una vida activa, estudiar, trabajar, formar una familia, en fin, llevar una vida, sí, pues normal, lo que se conoce como normal. Aunque pues no haya cura a una enfermedad autoinmune, no debe ser vista pues como una sentencia de dolor o discapacidad eterna, sino que con el tratamiento correcto y el seguimiento médico muchas personas viven bien, hacen deporte, trabajan, tienen una vida plena. Es muy importante nosotros no ser pues tan pesimistas, ni catastrofistas, ni determinantes en cuanto a que la enfermedad autoinmune me va a condenar de por vida al sufrimiento físico. Y el ejercicio físico del cual te he hablado mucho
puede estar contraindicado en muchos casos cuando la persona presenta problemas articulares. En general es altamente beneficioso el ejercicio, por supuesto, pero incluso para personas con enfermedades articulares o crónicas es importante que no desaparezca del todo. Sin embargo, pues hay ciertos casos en los que el ejercicio debe evitarse temporalmente o al menos pues ajustarse cuidadosamente. Por eso te hablo tanto y te insisto en cuanto a la asesoría especializada, ya sea por seguridad o para no empeorar una condición existente, ¿verdad? Y contraindicaciones absolutas, por ejemplo, en las que no se debe hacer ejercicio en ese momento, cuando hay, por ejemplo, una fiebre o infección activa, cuando el cuerpo está combatiendo una infección bacteriana o viral. Hacer ejercicio puede empeorar la condición o alargar el proceso de recuperación. En caso de artritis aguda, una inflamación intensa, si una articulación está muy inflamada, caliente y dolorosa en fase activa de artritis, pues se debe evitar el movimiento forzado o de impacto hasta que la inflamación vaya bajando. Fracturas no consolidadas, si hay una fractura reciente o que no ha cicatrizado plenamente, hacer ejercicio en estos casos puede desplazar los huesos o retrasar la recuperación. Está totalmente contraindicado. Debemos siempre escuchar a nuestro cuerpo y si hay alguna lesión que produzca inflamación o dolor, suspender cualquier actividad física hasta que nuestro médico tratante nos vaya a indicar cuándo llegó el momento de reanudar ese movimiento que no puede desaparecer de nuestra vida al 100%. Bueno, después de una cirugía articular sin autorización médica, pues obviamente, ¿no? Siempre es importantísimo, crucial, esperar el tiempo recomendado por el ortopedista o el fisioterapeuta antes de que retomemos alguna actividad física, así tengamos muchas ganas, muchos deseos, si el cuerpo no está en óptimas condiciones o las condiciones adecuadas para empezar así sea de forma leve un ejercicio, es mejor que nosotros nos abstengamos. También, por supuesto, cuando hay problemas cardíacos no controlados, ¿verdad? Personas que sufren de insuficiencia cardíaca grave, arritmias peligrosas o hipertensión no controlada, pues obviamente no deben realizar ejercicios sin una supervisión médica, estricta vigilancia médica. Cuando hay también deshidratación o fatiga extrema, hacer ejercicio en estas condiciones puede llevar a un colapso físico o a que se presente una lesión. Por más disciplinados que nosotros seamos y amantes del ejercicio físico, pues hay ocasiones en que mejor no hacerlo, al menos momentáneamente. Eso no va a significar ningún cambio negativo en nuestra vida al que no hagamos ejercicio por un periodo. Por el contrario, podemos estar evitando una lesión o algo muy grave que ahí sí nos postre obligatoriamente por meses o nos limite por años o nos deje secuelas de por vida por exponer al cuerpo a esos sobreesfuerzos cuando no está adecuadamente preparado para una actividad de este tipo, una actividad física. Hay contraindicaciones relativas, se pueden hacer, pero con adaptaciones o bajo supervisión. Esto es muy importante. Cuando hay dolor articular leve o moderado, pues el ejercicio debe ser suave, sin impacto y orientado a mantener el rango de movimiento y sin mayor forzamiento, ¿verdad? Pero igual, como te digo y te repito, bien vale la pena hacerlo nuevamente, recabar en la misma idea. El asesoramiento especializado es fundamental porque nosotros podemos creer que cierto ejercicio no nos va a hacer daño, que lo vamos a hacer suavecito, pero igual si no conocemos a fondo qué tipo de lesión nos hemos ocasionado o qué daño articular tenemos de fondo, pues obviamente que de forma progresiva esa situación puede empeorar nuestra condición física. Cuando hay enfermedades autoinmunes en brote, por ejemplo, durante el lupus o artritis reumatoide, por ejemplo, se recomienda reposo relativo. El ejercicio ligero y guiado pues puede estar permitido según el caso. Cuando hay osteoporosis avanzada, también debe evitarse, por supuesto, el ejercicio de alto impacto o con riesgo de caídas. En su lugar, pues se recomiendan ejercicios de equilibrio, fuerza leve y bajo riesgo. Cuando hay problemas respiratorios crónicos, en caso de asma o EPOC, el ejercicio pues igual debe ser de intensidad moderada y bajo control, especialmente en climas extremos. Así que es bien importante esto, no te expongas a hacer por tu cuenta actividad física si has soportado una intervención quirúrgica, si has padecido una lesión, si te estás recuperando inclusive, puede ser que ya te sientas en condiciones, pero igual a veces incluso son necesarios exámenes especializados para saber en verdad cómo está ese tejido articular, qué daños o secuelas pueden haber quedado. Puede ser que no nos duela, que no se manifieste la inflamación, pero si hay un desgaste ya evidente o algo que esté como latente, es mejor no forzar nuestro cuerpo y si sientes alguna sensación desagradable, suspender inmediatamente la actividad física. En este caso sería lo más recomendado.
El ejercicio en casos de obesidad severa pues debe iniciarse en este caso de manera progresiva, con bajo impacto, como caminar en agua, bicicleta estática o yoga adaptado. Hay una cantidad de ejercicios que están indicados para diverso tipo de problemas de salud o para diversas condiciones. No todos los ejercicios son buenos para todas las personas. Recuerda, sobre todo aquellos de alto impacto, de velocidad, de fuerza, el alzamiento también de pesos elevados. Entonces, pues no todos para todo el mundo, ciertamente eso es así, y es muy importante que conozcas tu cuerpo, que aceptes tu cuerpo también, porque hay personas que se sobreesfuerzan, quieren como sacar algo de donde no es posible, al menos momentáneamente, lograr eso, ¿verdad? Entonces todo debe ser metódico, progresivo, hacerlo con lógica. De esta forma vamos a poder obtener el mayor beneficio del ejercicio. Hay personas demasiado flacas que quieren en un mes lucir pues una musculatura de personas que llevan años en el gimnasio. No, hay que ser realistas. Si usted quiere lograr una masa muscular elevada, pues vaya de poco a más, de menos a más. No sobrefuerce su organismo porque se puede ocasionar una lesión. O personas muy obesas que quieren pues verse esculturales en 3 semanas. Tampoco se logran esos resultados cinematográficos porque vas a exponer tu cuerpo a lesiones muy severas que te pueden dejar secuelas que pueden ser irreversibles. Si tienes un problema articular, un daño articular, nunca vayas a desoír la orientación y el tratamiento de tu médico. El diagnóstico es fundamental, conocer cuál es esa enfermedad, en qué fase se encuentra, si es posible corregir el problema. Incluso es necesario a veces hasta la misma cirugía de implante, ya te lo nombraban en el caso de la cadera, por ejemplo, así que pues cada caso es muy particular, depende de cuán avanzada esté la enfermedad, qué condiciones particulares tenga. Importantísimo prevenir. El sobrepeso nunca va a traer nada beneficioso a nuestra vida en cuanto a las articulaciones, en cuanto a la circulación, el tejido adiposo, los kilos, bueno, todo eso de negativo tiene el sobrepeso, así que si tú quieres gozar de buena salud, ten en cuenta en la forma en que te estás alimentando, cómo lo estás haciendo, qué tipo de ejercicio estás practicando, y también tener siempre presente que el descanso es algo fundamental, y sobre todo mantener un equilibrio y una paz emocional garantizan una buena salud, no solamente física, como en este caso que hemos tratado acerca de los trastornos articulares, sino sobre todo una salud mental y emocional. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos siempre llenos de mucha salud. En Naturismo al Día será en una próxima oportunidad.